Vamos a revisar ahora el mecanismo de movimiento mixto por método gráfico. Entonces inicialmente pues vamos a colocar unos valores para poder construir ese mecanismo. Vamos a decir que tenemos un R2 igual a 3, un R1 igual a 5, un ángulo θ1. Entonces colocamos acá nuestro ángulo θ1 igual a menos 20 grados. Listo, con estas condiciones entonces ya podemos ubicar para nuestro mecanismo mixto un punto inicial, el cual nos va a representar el O2, el punto de rotación del eslabón 2, y también vamos a definir entonces un punto sobre el eje que nos va a permitir calcular el ángulo a su amplitud entre el punto A y el punto O2. Va a ser de 20 grados, pero lo necesitamos que vaya negativo, es decir, que tiene que ir en sentido horario y así va a ir hacia abajo. Con eso podemos ya trazar una recta entre los dos puntos, y con esa recta ya podríamos entonces ubicar nuestro R1, circunferencia centro radio saliendo de O2, y que sea R1. Ya tenemos entonces el punto de intersección, y con ese punto de intersección vamos a graficar nuestro segmento desde B hasta acá y que se llame R1. Listo, ya tenemos entonces el R1. Ya nos vamos entonces a mover este valor R1. Vamos a ocultar estos valores. Vamos a quitar ese punto C que se nos apareció acá, y vamos a decir que el punto B se va a llamar O4. Listo, podemos ocultar la circunferencia y vamos a trazar entonces una circunferencia que nos va a representar esta no era circunferencia centro y radio, que nos va a representar a R2. Listo, ya tenemos el R2, entonces ya podemos colocar nuestro punto y hacer el deslizador para que nos empiece a generar el ángulo que va a quedar beta. Entonces ahora sí, ángulo a su amplitud del punto B con respecto a 2, pero va a girar en función del ángulo beta. Listo, ya tenemos entonces el punto moviéndose con el deslizador, y ya podemos ocultar ese punto B. Podemos trazar el segmento que va desde O2 hasta B y que se llama R2. Ya tenemos entonces el segmento R2. Ahora podemos ocultar entonces la circunferencia de R2, podemos ocultar la recta que se había trazado para definir el ángulo, y ya tenemos entonces el vector R1, el punto O2, nuestro vector R2, un punto B' que rota con el deslizador. Entonces, como es mecanismo mixto, lo que necesitamos ahora es colocar una recta que vaya desde el punto O4 hasta el punto B, de manera que cuando rote la recta vaya haciendo el cambio del vector R4 que vamos a tener ahí. Entonces vamos a colocar un segmento que vaya desde este punto hasta el punto B y que se llame R4. Entonces
este va a ser nuestro R4, que va a ir variando. Y para poder visualizar mejor que es un segmento y no la recta, pues vamos a colocarle entonces sobre un segmento completo para poder eliminar esta recta. Entonces aquí podemos ver que con una circunferencia centro y radio colocándonos en O4 y con una distancia más o menos de 15 según lo que se alcanza a ver ahí, podríamos tener un vector. Bueno, podríamos bajarle un poco para que no nos quede por ahí unos 12, con tal de que no se nos vaya a salir cuando rote. Entonces colocamos ese punto de intersección y vamos a colocar nuestro segmento, que en este caso va a venir desde este punto hasta O4. Ese segmento H es un eslabón que se coloca como guía. Vamos a colocarle ES4, un eslabón 4, pero realmente el que nos va a ir cambiando de posición es el R4. Entonces este es un eslabón 4 simplemente para poder eliminar esta recta que se utilizó y que ya el mecanismo nos quede solamente quitando la circunferencia, pues ya nos va a quedar un mecanismo mixto en el cual podemos ver que la correa se desliza sobre el eslabón y va cambiando la longitud de R4. Entonces este punto lo podemos definir como una correa. Entonces le podemos decir que las propiedades, el estilo que le vamos a colocar sea un estilo de rombo en el punto y que sea un poco más grande. Con esto entonces ya lo que tenemos es que nuestro mecanismo va a ser mucho más fácil de observar la corredera. Bueno, entonces con eso ya vamos a buscar acá lo que debemos desarrollar para ese mecanismo, que lo tenemos ya graficado. Aquí están los pasos para construirlo, ya lo tenemos. Entonces acá lo que vamos a medir en este es lo siguiente. Entonces aquí nos dice que midamos desde la línea horizontal el ángulo θ4 y el vector R4, que ya lo tenemos marcado. Entonces vamos a regresar acá, vamos a colocar una recta, perdón, una paralela en el punto 4, paralela al eje X, y con eso y un punto adicional que podemos colocar acá, vamos a medir entonces el ángulo de θ4. Listo, entonces ahí ya tenemos el valor del ángulo θ4 que tenemos acá, y podemos decir entonces aquí que tenemos el θ4, que es una de nuestras incógnitas, y esa nos está dando el ángulo delta, el cual podemos llegar acá y modificar para decirle que no se llame delta, sino que nos dé como θ4. Entonces al cambiarle el valor acá, pues ya podemos en la tabla entonces venir y decir que este sea el valor que nos está dando como θ4. Listo, ya tenemos el ángulo para cualquier posición y tenemos el valor de el vector R4, o el eslabón R4. Entonces coloquemos eslabón R4 y aquí sí le colocamos nuestro R4 mayúscula, que es el que va a ir variando a medida que se va moviendo el mecanismo. Entonces ya tenemos 2 de las 7 incógnitas que vamos a tener en este tipo de mecanismo. Bueno, entonces ahora sí vamos a revisar cómo hacemos el análisis de velocidades. Para el análisis de velocidades debemos revisar entonces, después de tener ya acá, lo siguiente. Nos dice que debemos calcular igual la velocidad de 2, W2 por R2, colocar una distancia arbitraria y hallar la escala de velocidad como lo venimos desarrollando. Entonces vamos a ampliar para que solamente se nos vea R2. Vamos a decir que velocidad de 2
pero no hemos declarado W2. Vamos a colocar nuevamente W2 que sea igual a 1500 revoluciones multiplicadas por pi sobre 30. Entonces aquí tenemos pi sobre 30 y ya las tenemos en radianes. Vamos a colocar de una vez el valor de alfa 2 que lo vamos a necesitar más adelante. Alfa 2 que sea igual a 800. Listo, ahora sí, vamos a decir que la velocidad de 2 es igual al W2 por el R2. Ya tenemos esos valores definidos, entonces aquí nos va a dar nuestra P2. Listo, ese es el valor que nos va a dar W2 por R2. Ahora entonces vamos a decir que nuestra distancia de la velocidad 2 va a ser igual a 2. Esa es nuestra distancia arbitraria. Entonces, una vez tenemos la distancia arbitraria, la dividimos para hallar la escala de velocidad. Entonces decimos que la escala de velocidad va a ser igual. Escala de velocidad igual a velocidad 2 sobre la distancia de la velocidad 2. Ya tenemos nuestra escala de velocidad. Entonces revisamos acá qué más podemos calcular. Ya sabemos que esa velocidad va a ser perpendicular al vector, entonces aquí podemos colocarla y luego ya vendría la R3. Entonces vamos a revisar acá que lo que vamos a hacer con nuestro triángulo es con una perpendicular y una paralela, como lo venimos trabajando en los ejercicios de traslación y rotación. Entonces vamos a trabajar con la paralela R4 y con la perpendicular a R3. Entonces aquí está perpendicular a R3 y paralela a R4. Entonces simplemente una vez dibujamos el vector, entonces vamos a colocar nuestra perpendicular que sale del punto B y es perpendicular a R2 con una circunferencia centro y radio cuyo valor es la distancia de la velocidad 2 que tomamos arbitraria, y que con el punto de intersección que tenemos acá y el segmento podemos ya definirlo como un valor que nos dio de distancia velocidad 2. Listo, lo colocamos en mayúscula porque así no nos genera inconveniente. Podemos colocar este valor acá, pero necesitamos seleccionar este para que estos puntos que me aparecieron no interfieran acá. Listo, ahora sí tenemos la distancia de la velocidad 2. Vamos a colocarlo en color verde para poderlo diferenciar. Entonces en las propiedades color verde y listo. Entonces ya vamos a tener acá esa distancia de velocidad 2. Listo, entonces acá ya con la distancia de la velocidad 2 pues vamos entonces a revisar que ahora tenemos que trazar una paralela a R4 que sale de la cola del vector y también una perpendicular a R4 que sale de la cabeza del vector. Entonces venimos acá, vamos a ocultar la circunferencia, vamos a definir entonces la recta perpendicular en el punto E y que sea perpendicular al vector R4. Con eso ya podemos ubicar un punto de intersección y con eso sacar nuestros vectores con segmento del punto E al punto F y del punto F al punto E. Entonces ya sabemos que este primero, que es L, es la distancia de la velocidad de 4, que es la tangencial, y este es la distancia de la velocidad de la corredera, que es la que se va a desplazar por esta parte. Entonces ya podemos diferenciarlos con colores para que sepamos cuál es cada uno de ellos. Entonces un color azul y
podemos colocar el otro color.